tal? Otro programa de Agenda Los Andes. Hoy nuestro invitado es el doctor Abel Albino. ¿Cómo le va, doctor? Muchísimas gracias por la invitación. Acabo de volver de viaje, recién vengo de Buenos Aires, he hecho gestiones para la organización, para CONIN, y bueno, le cuento un poco qué es lo que hacemos. CONIN es una fundación, una asociación civil sin fines de lucro, que nació en Chile hace 50 años, 51 años exactamente. Yo estaba en Chile haciendo una beca de pediatría en el Hospital Luis Calvo Maquena en Santiago, y apareció en el hospital de visita un profesor invitado a hablar con los residentes, con los becarios. Éramos 17 becarios extranjeros y como 30 becarios chilenos, extranjeros, por decir latinoamericanos, ¿no? Había brasileros, bolivianos, peruanos, hondureños, venezolanos y argentinos. Éramos 2. Y dijo el profesor Monkeberg que iba a empezar a trabajar en una organización que se iba a llamar CONIN, que iba a abordar el tema de la pobreza y de la desnutrición. La problemática de Chile era muy preocupante. Teníamos en ese momento los guarismos, tenía Chile en ese momento unos números muy preocupantes, un 60% de pobreza, un 130 por 1000 de mortalidad infantil. Un chileno ganaba $400 anuales de promedio. En 1950 el último índice que tenían de promedio medio de vida era 38 años. Exportaban $500 millones y había 4 universidades. Bueno, empezó a trabajar Monkeberg en el tema desnutrición y pobreza. Los guarismos cambiaron de una manera sorprendente y salieron del problema de la desnutrición en 35 años. Hoy Chile tiene una mortalidad infantil que era del 130, del 6.7. Más baja que los Estados Unidos. No es que Estados Unidos esté mal, sino que tienen países que lo rodean, que tienen familia allí. Después de 4 universidades pasó a tener 48. De $400 anuales hoy están en 15.900. Creo que nosotros estamos en 6.500. De $500 millones pasaron a exportar $95.000 millones. Argentina está entre 80 y 90. De 4 universidades a 48. Y después los chilenos han crecido 12 centímetros y medio en los últimos 25 años. Y desapareció la desnutrición. Es realmente sorprendente lo que han hecho. Y no sé si hace mucho que no va a Chile usted. Yo le pediría, por favor, que se vaya, porque es una experiencia interesante, y vea Santiago, Concepción, Talca, esas ciudades grandes, ¿no? Persiste la pobreza, no es que hayan salido de la pobreza, hay pobreza, es del 8.5. Pero han crecido, dije, 12 centímetros y medio en los últimos 25 años. El analfabetismo, que en mi época era del 28%,
hoy tienen 97% primaria completa, 72% secundaria completa, y del grupo etario que ingresaba a la universidad, o sea, los chicos entre 17 a 19 años que ingresaban a la universidad, que era del 2%, hoy es del 49%. ¿Qué pasó? Y pasó con IN. ¿Y cuál es el razonamiento del profesor? A quien yo le tengo enorme admiración y estima. Lo quiero enormemente, es un gran profesor y un gran latinoamericano. Él dijo, la desnutrición es importante porque genera debilidad mental, pero es la única debilidad mental que se puede prevenir, la única que se puede revertir, la única que es creada por el hombre. Por lo tanto, el hombre no solamente puede, sino que debe quebrarla. La principal riqueza de un país es su capital humano. Y si ese capital humano está dañado, el país no tiene futuro. El cerebro es el órgano que más rápidamente crece. ¿Cuánto pesa el cerebro de un niño al nacer? El 10% del peso de nacimiento. Bueno, ¿y cuál es el peso de nacimiento de un niño al nacer? Ideal. 3,2 kilos. El cerebro pesa entonces 320 gramos. Pero se duplica el peso de nacimiento en 6 meses y se triplica en 1 año. Lo mismo pasa con el cerebro, duplica su peso de nacimiento en 6 meses y lo triplica en 1 año. O sea que el niño común que nació con 3,200, aquí en Tokio los seres humanos nacemos más o menos, la media sería esa, nacen los chicos y duplican su peso de nacimiento en 6 meses, se va a 6,4 kilos. Y el cerebro a 640 gramos. Y en 1 año se triplica el peso de nacimiento, 9,6 kilos, y el cerebro 960 gramos. Casi 1 kilo a fin del primer año. ¿Y de adulto cuánto tiene? 1,2 kilos. O sea que lo que crece luego del primer año es muy pequeño. Al fin del primer año, el chico tiene el 80% del peso del cerebro que va a tener de adulto. O sea que si nosotros queremos accionar sobre la nutrición del chico y sobre ese cerebro, tenemos que hacerlo dentro del primer año idealmente. Siempre podemos actuar sobre el niño que necesita, siempre debemos hacerlo. Pero si queremos resultados reales, importantes, tenemos que hacerlo antes, ir antes a solucionar el problema. Bueno, es ese razonamiento que tiene el profesor. Pero si nosotros nacemos y morimos con la misma cantidad de células nerviosas, ¿por qué aumenta el peso del cerebro? Porque cada neurona de los 100.000 a 140.000 millones de neuronas que tenemos en los escasos 3 milímetros de espesor de la corteza cerebral, 3 rayitas del centímetro, cada neurona emite hasta 15.000 cables. Si tengo buena alimentación, 50%, y buena estimulación, 50%. Un trago de leche y un beso. Si yo no le doy la leche que necesita en calidad y cantidad, y el afecto que necesita en calidad y cantidad, no tendré un cerebro óptimamente cableado. Ese cableado neurológico que se completa más o menos al 1 año y medio, ya se cierra la fontanela anterior y el cráneo es una unidad sellada. O sea, ¿cómo sabemos que va cableándose ese cerebro? Porque el cráneo crece 1 centímetro por mes en el primer año. Cuando nace, mide lo que mide el canal del parto, 35 centímetros. Y va creciendo 1 centímetro por mes en el primer año.
Termina el primer año y termina ese crecimiento rápido. Entonces se frena allí y da un salto de 1 centímetro al año y medio y se cierra la fontanela anterior y el cráneo es una unidad sellada y con el motor apagado ya 1 centímetro más y se acabó. Entonces tenemos que ir dentro del primer año a accionar sobre ese cerebro porque ese cerebro bien cableado estará en condiciones de ser educado. La educación es una semilla maravillosa, pero toda semilla para fructificar necesita un sustrato y el sustrato ideal donde se siembra la educación es un cerebro bien cableado. Primero, nutrición y estimulación adecuada. Preservar el cerebro, sobre todo dentro del año. Segundo, educar ese cerebro. Si simultáneamente ponemos cloacas, nos sacamos de arriba los parásitos. Agua corriente y caliente, nos sacamos de arriba las gastroenterocolitis. Y luz eléctrica, podemos conservar alimentos, podemos calefaccionarnos en invierno, refrigerarnos en verano, aunque sea con un ventiladorcito pequeñito, y en invierno con una estufita de 2 velitas de cuarzo, y podemos conservar alimentos, porque tendremos heladera, y podemos estudiar después de las 6 de la tarde. Y ahí hay que recordar 3 conceptos de grandes hombres que tuvo la Argentina. Por ejemplo, Ramón Carrillo. Ramón Carrillo decía, los hongos, los virus y las bacterias como causas de enfermedad son pobres causas al lado del daño gigantesco que produce la falta de cloacas. Y Sarmiento decía, no hay derecho que una persona quede ciega después de las 6 de la tarde, cuando no hay luz. Hay que entrar a los ranchos después de las 6 de la tarde y uno ve que no tienen luz, porque tampoco tienen ventanas, porque es la manera de cubrirse del frío. Y otra cosa que decía Sarmiento era, no puede ser que una persona, que una familia no tenga agua corriente en su casa. Estos conceptos son preciosos de este sanjuanino ilustre y bueno, y hay otros sanjuaninos que han hecho época en preservar al pobre y ayudar al pobre, como Maurín Navarro y otros más, Rawson, que han sido fantásticos en esto de la mirada hacia los más débiles, hacia los más pobres. En definitiva, nosotros hacemos una de las cosas más nobles que puede hacer un individuo en la sociedad, que es ayudar a los más débiles. Debemos igualar hacia arriba, no hacia abajo. Debemos tratar que cada niño, o sea, los que hemos aprendido a leer y escribir en este país querido, tenemos la obligación moral de ser que cada niño pueda desplegar su potencial genético para tener igualdad de oportunidades. Bueno, ahí va un punto importante, porque en Mendoza la pobreza infantil en el segundo semestre del 2021 llegó casi al 62%. En el 22 quedó casi en el 60%. Bueno, ¿cuál es la situación de la desnutrición más allá del indicador que puede dar el gobierno? Ahí está. Mire qué interesante lo que ha pasado en Mendoza. El profesor Monkever, que antes de ayer cumplió 97 años, y sigue trabajando, y sigue pensando, y sigue reflexionando, y Por sigue... eso cumplió 97. Sí, es maravilloso ese hombre. Dice,
Bajar hasta 2 dígitos la mortalidad infantil es un indicador indirecto de desnutrición. Bajar hasta 2 dígitos es relativamente fácil, controlando a la embarazada y al niño dentro de los 2 primeros años, fundamentalmente. Esos son los famosos 1000 días. Sí. 270 días de embarazo, más 365 días del primer año, más 365 días del segundo, ese es el número 1000. Y si quiero hacer más foco todavía, embarazo y primer año. Bajar hasta 2 dígitos es relativamente fácil, controlando a la embarazada, que ahora se puede hacer muy fácilmente con la computación, ¿sí? Trabajamos en red, y controlando al niño obligatoriamente dentro de los 2 primeros años. Ojalá fuese así, no es que sea una obligación que lo lleven, pero es una preocupación para el país, debería ser una obligación moral de todos controlar a los niños para que no se nos mueran chicos, porque ver morir a un chico es un desastre. Bueno, si lo quieren bajar a esa mortalidad a 1 dígito, solamente con estos hospitales míos, decía Monkeberg. Porque él se da cuenta que el desnutrido es un inmunodeficiente, es un inmunodeprimido. Si yo lo llevo a un hospital general, que puede ser magnífico el hospital, se infecta y se muere con mucha facilidad. Entonces dijo, tengo que hacer ámbitos que no sean tan pobrecitos como su casa, ni tan costosos como un hospital. Ámbitos intermedios, y genera los hospitalitos de internación de CONIN. Y la mortalidad infantil, que era en el desnutrido grave, siempre ha sido, internacionalmente hablando, del 28%, bajó al 2.8%. Entonces bajó 10 puntos. Y el costo operativo en un hospital, una cama, puede valer $500 hacia arriba, depende de la complejidad del hospital, hacia arriba el número que sea. ¿Cuánto valdrá una cama de terapia intensiva en un hospital importante? Cualquier cosa puede valer, porque es tremendo los costos operativos de un hospital. En cambio, en estos de $300 para arriba, que es lo que se gasta normalmente en un hospital, aquí gasta $30. Nosotros hicimos los centros de prevención, sin querer lo hicimos, no es que hayamos estado pensando en hacer centros de prevención. Como no podíamos terminar de construir el hospital hace muchos años, más de 28 años, empecé yo a trabajar, 30 años empecé con este tema, en el 93. Entonces, como no podía terminar el hospital, bueno, un buen día le empecé a dar una respuesta concreta a cada problema concreto, y educación nutricional, educación para la salud, lactancia materna, jardín maternal, jardín infantil, estimulación temprana, escuela de arte y oficio, programa de educación agraria, lectoescritura para analfabetos, ropero familiar, club de padres, escuela para padres, documentación y legalización de la familia, alcoholismo, inmunizaciones. Y empezamos a pensar y en peticionar agua corriente, agua caliente, luz eléctrica, cloacas, asistencia alimentaria complementaria, programa número 20. No solamente de pan vive el hombre, necesita todo lo anterior. Y sin querer hicimos el primer centro de prevención de desnutrición del mundo. Hoy tenemos 111 de esos centros en el país y 15 en el extranjero. Estamos en Paraguay, en Perú, en Guatemala, en Venezuela tenemos 6 centros, en Ecuador.
y tendríamos que estar ya en Brasil y en Bolivia, pero vino la peste esta que tuvimos, la pandemia, claro. la pandemia que nos arruinó el hándicap. ¿Y la situación acá en Mendoza cuál es? La situación en Mendoza. La mortalidad infantil, un buen día en una convención de CONIN que se hizo en Mendoza hace 4 años atrás, muy importante, vino el gobernador de Salta, estaba gobernando Cornejo aquí en Mendoza, y se hizo una convención, él estaba presente y estaba la ministra de Salud de ese entonces, que era Najul. Entonces ella nos trató con un cariño ese día y hablaba, vamos a hablar del hombre, vamos a hablar del médico, vamos a hablar ahora de el solidario y vamos a hablar. Yo decía, ¿por qué la ministra está tan contenta hoy? ¿Qué pasó? Doctor, los nuevos guarismos que tenemos de mortalidad infantil son sorprendentes, 7.7. Y hoy Mendoza tiene 6.6. O sea, eso que decía Monkeberg, van a bajar la mortalidad infantil a 2 dígitos, es fácil. Ahora, si quieren bajar a 1 dígito, solamente con estos hospitales. ¿Y qué nos pasó en estos años? Nos entregaron... ¿Ese dato es bueno? Es bueno. Nos entregaron casi 3.000 niños desnutridos, severos, muchos de ellos. Y se mueren el 28%, eso lo sabemos internacionalmente hablando. Se nos murió un solo chico en 30 años. En 20 en realidad, porque el hospital lo terminamos hace 20 años. Llevamos 30 de trabajo, pero con el hospital 20. Bueno, eso nos sorprendió muchísimo, nos encantó este dato. Y estamos más que contentos y conformes con lo que se ha hecho. Y nos vino un premio ahora que nos dieron hace 10 días en el Congreso de la Nación por esto, en reconocimiento por la labor nuestra, y la verdad que nos emociona, nos encanta, nos ha alegrado el alma. Eso es lo que queremos. ¿Cuántos chicos tienen hoy? Y hoy tenemos en todo el país como 8.500 se asisten. Hemos recuperado ya cerca de 38.500 chicos, y aquí debemos estar con 300 familias. 300 familias. Bien. La forma, porque sé que también CONIN está promoviendo una forma para asociarse y colaborar. Sí. ¿De qué se trata? Bueno, yo creo que el beneficio es de todos, el perjuicio es de todos y el beneficio sería de todos también. Todos debemos colaborar con esto. Todos debemos ser miembros de la Asociación de Amigos de CONIN. Con un pequeño monto, ¿cuánto vale una pizza? No sé, media pizza quiero, la más elemental de las pizzas. Media pizza, mozzarella, eso. Media mozzarella, ¿cuánto vale? ¿1.000 pesos? Eso. Un cuarto de mozzarella, 500 pesos, eso. O sea, ¿por qué hago la referencia a algo? Porque es bueno que mañana, el mes que viene o el año que viene, digamos, ¿cuánto le estoy dando a CONIN? ¿Cuánto vale una pizza mozzarella hoy? Y hoy vale, qué sé yo, 3.000 pesos. Entonces vamos a darle 1.500. O vamos a darle 750 para, si queremos, un cuarto, para tener una referencia. Eso por un lado. Todos deberíamos ser miembros de la Asociación de Amigos de CONIN. Cuando viene el día de CONIN en Chile, salen las damas de
lila, que son las mujeres que con el uniforme lila y los cuellitos blancos salen a la calle en septiembre y resulta que ponen una estampilla en la solapa de aquel que colabore con la alcancía. No interesa el monto que ponga, el asunto es que colaboren. Y uno a las 12 o 1 del mediodía ve que todo el mundo tiene una estampilla en la solapa. O sea, hay como un concepto de que el problema es de todos y que solamente entre todos lo vamos a solucionar, que está muy enraizado y es muy bueno. ¿Acá es así? ¿Eh? Acá en Mendoza es así. Acá no es así todavía, pero debería ser así. Todos debemos colaborar, todos debemos contribuir, todos tenemos que hacer promoción de estas cosas, porque el problema nos afecta a todos. Los que hemos aprendido a leer y escribir en este país querido, decimos, tenemos la obligación moral de hacer que cada uno de nuestros niños pueda desplegar su potencial genético para tener igualdad de oportunidades. Eso lo repetimos 1000 veces, eso es el núcleo de la cosa. Entonces, si una ONG sola no puede, el gobierno solo tampoco puede, la sociedad desorganizada tampoco puede, pero si los gobiernos trabajan junto con las organizaciones no gubernamentales, el empresariado, las escuelas, los colegios, las universidades, las iglesias y la comunidad toda, y otro gallo va a cantar. Seguramente. La página donde pueden, entiendo que debe haber una página web. Sí, www.conin.org.ar. Ahí uno se puede hacer socio y aportar. Eso, se puede hacer socio y aportar. La misma página lo lleva a que se haga socio y aporte. ¿Y voluntariado también hay? Voluntariado también, por supuesto. Están las voluntarias que nos llevan los chicos, porque a veces hay que hacerle estudios. Ahora vamos a hacer un laboratorio, porque vino un grupo de Estados Unidos que se llaman Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, y nos regaló un robot para hacer exámenes de laboratorio. Así que estamos encantados, si Dios quiere, este mes, ya en julio, podríamos inaugurarlo. Pero a veces hay que trasladar a los chicos para hacer estudios y los llevamos a distintas instituciones para hacer una tomografía, para hacer una radiografía de tórax, una radiografía de senos paranasales y cavum, que eso no tenemos ese equipamiento nosotros, y están las que los trasladan, los que nos traen, los que nos llevan, los que nos regalan ropa, los que nos regalan leche, porque la lactancia materna ojalá sea exclusiva hasta los 6 meses y después viene la alimentación complementaria. Entonces tenemos que darle en el bolsón de comida que le entregamos una vez a la semana a esa familia, si asiste la madre a capacitarse, a aprender a leer y escribir, y si nos llevan los chicos, o sea, no mantenemos vagos. Y si una persona se mete en CONIN porque necesita que atendamos a su hijo, nosotros lo atendemos, pero ella tiene que capacitarse, la entrenamos a ella también, porque entendemos que la mamá es el principal agente sanitario que tenemos. Así que mal podríamos valernos de ese agente sanitario y servir a esa criatura si es analfabeta, por ejemplo. Así que tenemos que solucionar ese problema y después capacitarlas para que arreglen prendas, para que borden, para que tejan, para que trabajen. Tenemos máquinas que nos ha regalado Rotary muy lindas de coser, de cortar, de surfilar, y entonces todas esas actividades lo hacen, y hacen ropita para los chicos, y jogging, y delantales de cocina, y uniformes para la gente nuestra. Así que trabajan todos, y con armonía y con voluntad. El ropero familiar es un programa que a mí personalmente me encanta. Un día yo iba al Algarrobal hace muchos años y encuentro un niñito en la nieve
Iba con sobre todo dentro del auto, con calefacción, con bufanda, con guante, con todo, y lo veo el chico que levantaba las patitas y estaba descalzo. Entonces me bajé del auto y le dije, ¿cómo estás descalzo? Te vas a enfermar. Todavía lo angustio al chiquito. Y él en su media lengua me explicó que estaba esperando que su hermano viniese de la escuela para que le diera los zapatos y él se iba a la escuela porque él era de turno tarde. Y ese día me preocupó mucho y volví a mi casa y tengo un montón de pares de zapatos que no uso. Y eso nos pasa a todos. Y eso se lo podemos regalar a alguien. Están juntando tierra esos zapatos. No, los tenemos porque el día que llueve, nunca el día que llueve volvemos a la casa a ponernos un zapato viejo. Jamás. Entonces tenemos por ahí mecanismos de frenos mentales tontos que... Bueno, hicimos un ropero familiar. A partir de ahí, eso lo investigó Pablo Lledó, que es un economista de la Universidad Nacional de Cuyo, que es máster en economía en Londres, en la Universidad de York, y lo investigó él muy bien. El efecto zapatilla le pusieron en la Facultad de Ciencias Económicas, y él vio que controló 2 o 3 parámetros de los 20 que podemos controlar, 2 o 3 parámetros, y vio que había disminuido la mortalidad, había disminuido la morbilidad, las enfermedades, había disminuido la repitencia, la deserción por el efecto zapatilla. Porque como tenían un zapato, que es el auto para nosotros, por ahí, se lo puede comparar tranquilamente. Bueno, faltaban menos a la escuela, les fue mejor, y al tener abrigo no se enfermaron, y al no enfermarse no se murieron, y al no morirse los padres trabajaron más y mejor durante ese tiempo, faltaban menos a su trabajo, tenían menos tristeza, tenían más alegría de vivir. Todo nos beneficiaba. Se enfermaron menos, hubo menos internaciones, menos radiografías, menos antibióticos, menos falta al trabajo, menos. O sea, los beneficios fueron enormes. Y todo lo bueno aumentó. La escolarización, la deserción, se fueron desapareciendo, la mortalidad fue desapareciendo, la morbilidad, y el resentimiento. Y bueno, y mejoran todos los índices. Hay que ver esto, es fantástico, es realmente sorprendente. Estamos encantados de la vida con lo que hacemos. Y lo hacemos en todo el país, con mucho cariño. Ahora inauguramos, hace 10 días justamente, cuando me dieron el premio 15 días en Córdoba. Ayer se cumplieron 15 días, nos dieron en Buenos Aires, pero en Córdoba inauguramos un CONIN en Villa Allende, que normalmente no tenía este problema. Bueno, ahora lo tiene y hay que solucionarlo, hay que meterse en el tema. Entonces, en todos lados cuando hay pobreza nadie come mejor, comen peor. Y la gente cuando gasta más del 16% de sus ingresos en alimentos, está en problema. En Estados Unidos se gasta el 16%. Nosotros gastamos entre el 60 y el 74% de nuestros ingresos están en alimentos. Entonces estamos en problema, porque la pobre mamita que va al supermercado no puede comprar todo lo que quisiera, compra cantidad y no calidad. Compra farináceas, harinas y no compra proteínas, compra hidratos de carbono. Entonces, al no consumir proteínas, el organismo le pone el freno de mano al crecimiento, se queda el chico. Baja talla.
Cuando yo tengo una gastroenterocolitis, un niño con una gastroenterocolitis, veo que pierde peso. Cuando tengo un niño que lleva ya mucho tiempo con esa gastroenterocolitis o con déficit alimentario franco, lo que pierdo ya es talla. Y cuando es dentro del primer año, lo que pierdo es perímetro craneano. Entonces aprenden a sumar y a restar, nunca a multiplicar o dividir, nunca entenderá el teorema de Pitágoras y jamás irá a la universidad. Y con él nos quedamos todos. Volvemos a lo mismo, la principal riqueza de un país es su capital humano. Y si ese capital humano está dañado, el país no tiene futuro. Ese chico no crece, pone el freno de mano al crecimiento y se queda de baja talla. ¿Qué edad tenés? 14 años, no, es de 8 este chico, no es de 14. 14 años tiene. Pero ese freno que puso queda puesto. Entonces ya no crece. Cuando vuelve a una dieta normal o relativamente normal, porque le dieron un plan, entró a Conin y le dieron un bolsón. Fue un grupo, qué sé yo, y le dio un bolsón de comida con alguna regularidad, como ya no crece, se ensancha. Entonces dicen, doctor, yo no tengo chicos desnutridos en mi comuna, tengo chicos con sobrepeso y obesidad, como si los bacanes se hubiesen mudado a la villa, y no es así. El chico toma, como si se obstruyó la vía normal del desarrollo que tiene, se desvía hacia vías alternativas. Se bloqueó la calle San Martín, bueno, me vengo por 9 de julio, y si no por Patricia, si no, busco la manera de llegar. Bueno, entonces toma vías alternativas su metabolismo, pero va a 5 estaciones que ya se conocen: sobrepeso, obesidad, hipertensión, diabetes tipo 2, cardiopatía. Ese es el destino final de ese niño. De hecho, los latinoamericanos vivimos entre 10 y 15 años menos que un europeo. No es gratis lo que nos pasa. Nos estresa, nos tiene mal. Y eso que nosotros no nos podemos quejar. Tenemos trabajo, tenemos reconocimiento, que son estímulos morales. Los premios son como las cruces en el camino a Santiago de Compostela. Le dicen al peregrino que va bien. Claro. Bueno, doctor, ha sido una alegría tenerlo acá y le agradezco todo lo que nos ha contado. Esperamos, bueno, volver a tenerlo pronto y bueno, estamos en contacto para lo que necesite. Sí, sí. Y necesitamos justamente eso, miembros de la Asociación de Amigos de Conin. No, sí, eso lo vamos a difundir. Todos mis parientes, mis pacientes, que son miles en 50 años que he ejercido, 51 ya llevo, mis amigos y los que quieran a la provincia y al país tienen que colaborar. Está bien. Ojalá exista una catarata de ayuda a partir de este programa suyo. Algo va a pasar seguro. Muchas gracias. A ustedes. Bueno, pasó a Gemma Los Andes.